Has aumentado, oh Señor, tus maravillas. Vamos, iglesia. Señor, Señor mío, has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Amén, Señor. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, mi Señor. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú, sí, Señor. Mi corazón te canta todo el día, y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor. Gracia sobre gracia. Has aumentado tu favor en mí, Señor. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, Jesús, y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Sí, Señor. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Sus bondades infinitas son, iglesia. Sus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Tan grande, Señor. Y grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grande, Señor. Y grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi
corazón te alaba. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Sí, Señor. Mi fortaleza y mi canción te daré, Señor. Aún en el valle de tinieblas, Señor, de sombra de muerte, te alabaré, Señor. Tú eres espléndido, eres glorioso, y tu misericordia, Señor, eternas para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Tú eres espléndido. Espléndido, espléndido, así es tu fiel amor. Tu cruz habló misericordia en mí. Ni ojo yo, ni oído yo, entró en el corazón. Cuán gloria, cuán hermosura, oh Dios. Iglesia, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará tu poder, tu gloria, los cielos inundó. Tus obras has mostrado para ver lo bello de tu majestad, lo bello de tu majestad me lleva a cantar. Hermoso Dios, hermoso eres tú. Iglesia, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Sí, Señor, gracias. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor cauturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Hermoso, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Sí, Señor. Hermoso Dios. Hermoso Dios. Levanta tus manos por un minuto más. La cruz habló misericordia en mí. Y hoy, Señor, por esa cruz somos iglesia. Vamos, diga, somos iglesia. Somos iglesia. Y te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, como iglesia, te damos honor y te damos gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Denle otro fuerte aplauso al Rey.
desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Sí, Señor. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Señor, somos iglesia y te exaltamos, Rey. Extraviados ya no más. Extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Iglesia, somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, iglesia. Nuestra bandera, la cruz de Somos Jesús. iglesia. Somos iglesia, somos nación. Esa es nuestra victoria. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, y reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y no estás en gloria y honor,
Gracias, Dios. Levantamos nuestras manos al Rey y exaltamos su santo nombre. Sí, Señor. Te exaltamos, Cordero de Gloria. Te damos nuestra adoración. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de Gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de Gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, iglesia. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor. Iglesia, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Amén. Adoremos a Jesús. Levantemos nuestras manos, iglesia. Levantemos nuestras manos al Rey. Exaltemos al Cordero de Gloria. Expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios. Adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, quien su vida entregó por amor. Por su sangre nos dio salvación. Adoremos a Jesús, Señor. Adoremos al Rey, Rey de Reyes, Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos. Rey de Reyes,
adoremos, adoremos al gran Dios, al gran Dios, adoremos. Quien su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús, adoremos a Jesús. Tú eres digno, tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y la honra y toda majestad, Señor. Tú creaste todas las cosas, Señor, y por tu voluntad subsisten, Señor. Por eso te alabamos, bendito Dios. Tú eres santo, 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 Señor Todopoderoso. Declaro, iglesia. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Tú eres digno, Señor. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Gloria y poder. Señor, Señor, tomar toda autoridad, tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Porque tú creaste
Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y alabanza y la adoración. Y santo, 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 iglesia, el Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y alabanza y la adoración. Y la adoración. Y la adoración. Vamos, iglesia, dígale: tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra. Te exaltamos, Rey. Con sus propias palabras, iglesia, levanta un canto nuevo al Señor en esta mañana. Oh, es tu tiempo, iglesia. Levanta un canto a tu Dios. Levanta un canto a tu Rey. Eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. No me puedo callar, Señor. No puedo callar, Señor, tus maravillas. Tus maravillas declararé. Que tú eres santo, santo, santo. Iglesia, Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado, sentado en su trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. una vez más, iglesia. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y alabanza y la adoración. Oh, la adoración. Recibe toda gloria, toda exaltación. Santo, 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 digno de suprema alabanza. Domingo 11 de junio del año 2023 vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Corintios, la primera. La serie se llama La realidad de la iglesia y estamos en nuestra enseñanza número 30. El título que puse a este mensaje es Desorden en la cena del Señor. Y vamos a poner nuestros ojos en el versículo 17, por favor, del capítulo 11. Oren. Y tal vez el próximo domingo estemos ya con nuestros aires. Es necesario que esto acontezca para que valoremos. Y me ve con cara de ay, ajá. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, por favor. ¿Listos? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Acompáñame a orar, por favor. Señor, hoy es un día especial en el que nos permites estar delante de tu presencia. Señor, y como seres espirituales nos presentamos delante de ti para pedirte que podamos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude a entender y nos des esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Solo en tu presencia hay paz, hay plenitud de gozo, Señor, a tu diestra, y por eso estamos aquí. Nada más nos ha traído a este lugar. No es el aire acondicionado, evidentemente. No es, Señor, el mejor lugar, pero sí es tu presencia, Dios. Y tu presencia está en este lugar. Permítenos valorarla, Dios, y estar atentos a esta hora. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Desorden en la cena del Señor. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia. Y les explico por qué. Nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra instituyó 2 ordenanzas. ¿Cuántas? Nada más los veo parpadear y me voy a enfurecer. Voy empezando y ya unos ya están así. 2 ordenanzas en su paso en la tierra. Dos ordenanzas el Señor Jesús. Y lo más interesante de esto es que en ambos casos dio instrucciones, pero también fue ejemplo. ¿Sí? 2 ordenanzas en su paso en la tierra en donde dio instrucciones de cómo hacerlo y por qué hacerlo, pero también Él lo hizo, fue ejemplo. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. En relación al bautismo, la instrucción la encuentran ustedes, no quiero que vayan, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, solo tome nota. Ahí está la instrucción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ejemplo, la ejecución de esta teoría la vimos cuando el Señor Jesús se encuentra con Juan el Bautista en el Jordán y le pide que lo bautice. ¿Sí? Entonces dio la instrucción, pero también Él lo llevó adelante, esa ordenanza, y se bautizó. En relación a la cena del Señor, esta, como casi todos ustedes lo saben, se llevó a cabo en el aposento alto, una noche antes de ir a la cruz. Celebra la Pascua, la última Pascua, la celebra con sus amigos, con sus discípulos. Tú lo puedes encontrar, toma nota, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y mientras está celebrando la cena con sus amigos, con sus discípulos, ahí mismo da la instrucción de que lo hagan como una práctica. Y dice, haced esto en memoria de mí. Por eso es que nosotros el día de hoy seguimos haciéndolo, 2000 y tantos años después, porque cuando tú y yo practicamos la cena del Señor, estamos recordando a Jesucristo. Específicamente, hacemos memoria de su sacrificio a través de los elementos. Cuando hablamos del pan, pues es el cuerpo que fue quebrado. Y cuando hablamos del jugo de uva, es un símbolo de la sangre. Y haces memoria de esa sangre en el Gólgota, en el Calvario, cuando lo atravesaron, cuando lo clavaron. Y por eso seguimos haciéndolo. No en el sentido literal, hermanos, como la religión tradicional lo maneja, en donde te decían que la hostia estaba ahí, ¿no? Y te decían, no la vayas a morder, ¿eh? Es así en el paladar y ahí te la dejas porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, pues no le ibas a dar una mordida al Señor, ¿no? Y ya la dejabas ahí en tu paladar hasta que casi acababa el servicio y ya salías caminando y todavía traías
No es en el sentido literal. Eso se llama transubstanciación. Y no es así, solo es un símbolo. Cuando tú y yo tenemos la galleta, no es como que literal está el cuerpo ahí, no. Pero el apóstol Pablo ha sido informado de que esta práctica se ha corrompido en Corinto. Esta instrucción que el Señor Jesús dejó y se vuelve en algo bien serio. Vamos a verlo la siguiente semana. Cuando tú practicas la cena del Señor, dice, por eso hay gente enferma en la congregación. Por eso algunos han dormido, porque a la ligera se presentaban y llevaban adelante la cena del Señor. De ahí que Pablo le da la seriedad pertinente y aborda el tema con mucha seriedad. Todo el asunto que vamos a tratar va desde el capítulo 11, verso 17 hasta el 34. ¿Sí estás conmigo? Y alguien lo ha dividido en 3 partes. Número 1, el propósito. Primero, esta parte que vamos a ver hoy explica la perversión, en dónde se descompuso. La siguiente semana yo espero que podamos terminar los otros 2 puntos, que es el propósito de la cena del Señor y la institución, cómo debe practicarse correctamente. Pero el día de hoy solamente voy a abordar el primer punto. ¿Estamos? ¿Ahí bajas? A ver, voltea a tu lado y dale así, dile, despierta. Versículo 17. Vamos a poner nuestros ojos ahí, por favor. Verso 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No sé cuántos de ustedes se acuerdan la semana pasada cómo empezaba el versículo que estudiamos, con lo del atavío, y que Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es... ¿Te acuerdas cómo empezaba? Os alabo, dice Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo se acordáis de mí, 1, y retenéis las instrucciones que yo les entregué. Y ahora, escucha cómo se lee en Nueva Traducción Viviente. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Oh, ¿qué pasa, Pablo? ¿Acaso es que era bipolar? Unos versículos antes, no, felicidades, se acuerdan de mí y además los elogio porque retienen la enseñanza y ahora, ¡pa! ¿Es acaso que era bipolar? En ninguna manera. Lo que está ocurriendo es que los corintios, pues como los cangrejos, hermanos, un pasito para adelante y 2 para atrás y uno bien y uno mal y 2 bien y uno mal. Y efectivamente habían hecho muchas cosas bien, pero en este asunto específico de la cena del Señor, están teniendo problemas. Es como si le dijera a Pablo, en este caso, ni se acuerdan de mí, ni guardan las instrucciones que yo les di, mientras estuve con ustedes 1 año y medio. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué sentirían? Que estuviera aquí el pastor Chuy y les dijera, hermanos, no vengo bien, no vengo contento con ustedes porque sé que se congregan para lo peor. Me grabaron el sábado. Y la pregunta inmediata que surge es, ¿qué es lo mejor? O sea, me queda claro, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, pero ¿qué es lo mejor? Y yo creo que lo mejor lo podemos encontrar cuando nace la iglesia. Eso fue lo mejor que le pudo pasar al ser humano. Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, verso 41. Yo lo traigo en Nueva Traducción Viviente, pero te pido que lo sigas con tus ojos. Y aquí nace la iglesia y es lo mejor. Los que creyeron, ¿ya están conmigo? ¿Sí? Hechos capítulo 2, verso 41. ¿Listos? Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Pedazo de iglesia.
Wow. Verso 42. Todos los creyentes se dedicaban, fíjese, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, y Nueva Traducción Viviente pone entre paréntesis, entre ellas la cena del Señor. Reina Valera no, por eso cité Nueva Traducción Viviente. Y la oración. 4 cosas. Eso era lo mejor, cuando la iglesia se dedica a lo mejor. La iglesia naciente, 4 cosas. No 5 ni 3, 4. ¿Cuáles eran? Las enseñanzas, la comunión fraternal, la participación juntos de las comidas y la oración. Pero algo serio está ocurriendo en Corinto, por lo que Pablo reprende a aquella iglesia cuando les dice que están perjudicando a la iglesia más que beneficiarla o ayudarla. En primera a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice: si alguno destruye el templo de Dios, escúchalo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces fíjate por qué empieza a tomar dimensiones muy, muy serias. En esta misma epístola, en el capítulo 3, versículo 17, les está diciendo: cuidado, cuidado quien se meta con el templo, con la iglesia, el cuerpo vivo de Dios, porque se mete con ustedes y es santo. ¿Vamos bien? Versículo 18 del capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. ¿Se acuerdan que ya había tratado este asunto Pablo? ¿Sí o no? No, pastor, no había llegado a la iglesia. No es cierto, ya estabas aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 5, abordó este tema de las divisiones porque cada quien tenía su predicador favorito. ¿Te acuerdas? Y entonces se formaron como fracciones, como partidos, pero este asunto va un poco más allá, porque va a hacer referencia a las reuniones que tenían y cómo es que muchos creyentes acudían a este tipo de reuniones, pero no llevaban un buen espíritu. No traían una buena actitud. Llegaban a la reunión y algunos venían discutiendo y pues ya llegaban al servicio mal. Qué bueno que aquí no pasa. Otros llegaban y solo estaban peleando. Ya viste, no sirve el aire y tal, y llegaban al servicio así mal. Pero una gran mayoría estaba acudiendo a esos servicios buscando su beneficio propio. Eran egoístas. Y aquí ya vamos a ir hacia el punto. No querían compartir de lo suyo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿con qué actitud nosotros nos presentamos cuando nos reunimos como iglesia? Ahí te lo dejo. Tú velo con el Señor y usted y Dios lo saben. Pero ¿cómo te presentas? Porque esto que les está escribiendo Pablo a los Corintios no era infundado. Acuérdate que son los de Cloé quienes llegan y le dicen: Pablo, está pasando esto en Corintio. Y le relatan todo lo que está sucediendo allá. Por esta razón no es difícil creer que en verdad están habiendo problemas dentro de la iglesia. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? No te acurruques, ya entramos a lo mejor. Ya aquí es donde empieza la turbulencia. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué son las disensiones? Mira, disensión se define como falta de acuerdo entre dos personas. Disensión. Falta de aceptación de una situación. No, pues es que ya pintó el pastor. Ay, pero ¿por qué pintó gris? Disensión.
Puede ser una decisión o puede ser una opinión. Yo les digo una opinión y usted dice, no, pues no estoy de acuerdo. Hay disensión entre usted y yo. ¿Sí? ¿Vamos bien? También se define como discordia, que es una contienda, una disputa, una riña. Puede ser físicamente o puede ser de razonamiento, desaveniencia o discrepancia. No, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Discrepo en lo que dijo. Ahí hay disensión, hay división entre usted y yo. Oiga, pues no que en la iglesia no pasaban esas cosas. Dice el hermano, no, pues yo por eso me empecé a congregar, porque creí que aquí no pasaban esas cosas, que a los cristianos no les ocurría ese tipo de cosas. Mire, hermanos, por desgracia no es así. La iglesia es la congregación de un grupo de hombres y mujeres que han sido redimidos por la gracia de Jesucristo, a los cuales se les ha sido perdonados sus pecados, pero que aún siguen batallando con su cuerpo mortal, acostumbrado a pecar. ¿Sí es así o no? Entonces, no podemos perder de vista eso. Van a haber diferencias dentro de la iglesia. Van a haber discrepancias, van a haber diferencias, desacuerdos, pero según lo que estamos aprendiendo el día de hoy, y de manera magnífica, Dios toma esas cosas y les da un propósito. ¿Cómo lo hace? Solo Dios puede hacerlo, porque el texto dice, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Es decir, que cuando dentro de la iglesia hay diferencias, existe un desacuerdo, una discrepancia, alguien de las dos partes tiene razón. ¿Sí sabías o no? Pero entonces tiene que ser Dios quien lo reconoce y lo respalda. ¿Les doy un ejemplo? ¿Está conmigo o no? Todos en algún momento hemos estado en alguna congregación en donde se divide. ¿Sí o no? Las iglesias se parten, se fraccionan, se dividen. Y esto es un hecho muy lamentable, pero gracias a estas fracciones quedará evidente quién de los dos grupos tiene la razón. O sea, la iglesia se puede dividir y un grupo, la mitad, se vayan. Y no necesariamente los que se quedan tienen razón. Tal vez los que se fueron tienen la razón, o tal vez no. Tal vez los que se fueron están equivocados y los que perseveraron y se quedaron tenían la razón, pero esto es lo que dice el Señor. Precisamente por eso uno debe permanecer y que sea Dios quien apruebe y quien dé el reconocimiento. ¿Amén? ¿Sí estamos o no? Ahora, no quiero pasar por alto que es un hecho muy lamentable cuando una iglesia se divide. O sea, esa no es la voluntad de Dios para una iglesia, ahí lo quiero aclarar. Pero sucede. Y esto es un poco lo que le estaba ocurriendo a los corintios. El propósito de Dios, el corazón de Dios es que su iglesia sea unida. Diga unida. Juan 13:34, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El Señor Jesús dice, les doy este nuevo mandamiento, que se amen. Es la palabra agapao, no lo olvides. Que se amen los unos a los otros, así como yo los amo, dice el Señor Jesús. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Verso 35 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¡Wow! Qué tremendas palabras del Señor, ¿no? Es decir, que la evidencia de que eres cristiano, de que eres un discípulo de Jesús, es el amor. ¿Cuántos dicen amén? No es un amor romántico. Estamos hablando de fricciones, de diferencias dentro de la iglesia, pero este tipo de amor es un amor que sabe perdonar. ¿Sí te han lastimado en la iglesia? No, pues ahora mismo bajo. No, la verdad, suceden cosas. ¿Sabe que por eso muchas personas prefieren quedarse en su casita? Y les vino como al anillo al dedo la pandemia.
porque ahí no pasa nada. Hasta contestas tu WhatsApp mientras está el servicio. Pero cuando tú y yo acudimos, hay diferencias, hay fricciones. El hermano ya no me saludó, la hermana ya me vio feo. Pero entonces es ese amor que se aplica. Y entonces ya te pido yo perdón. Hermano, yo no sabía que pues pasé y no te saludé, perdóname. Sí, pastor. O llega alguien y me dice, pastor, he estado hablando mal de ti. No pasa nada, te perdono. Es ese tipo de amor que restaura, que no pelea, que decide no discutir. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Me amas? Bueno, no todos, pero algunos. Gracias, yo también los amo. Este amor no discute, no disputa, sobre todo cuando no son asuntos eternos. Cuando hablamos de cosas elementales, ahí sí, doctrinas básicas y fundamentales. Pero si no es así, cada división, cada disensión que puede existir entre tú y yo es una prueba, escúchame, delante del Señor, para ver si somos aprobados. Esta palabra aprobados es el griego dokimos y significa que sea aceptable, pero después de aquilatar. ¿Sí? O sea, viene la prueba y lo que hace el Señor es que te pone en una báscula. No, pues tronaste. Ya ahí estás todo amargo ahí. Nah, nunca lo voy a perdonar. De verdad, yo he escuchado en esta congregación que dice, lo que me hizo la hermana, nunca se lo voy a perdonar. ¿De verdad? Así. Y no les voy a decir quién. Dóquimos. Viene la prueba y te pone en la báscula el Señor. Y dice que después de aquilatar, si resiste la prueba, lo aprueba. Si resiste la prueba, te aprueba. Y te dice el Señor, este es el amor que yo les di. Este es el amor que yo les enseñé, dice Jesús. A perdonar, a no maldecir al que te maldice, a poner la otra mejilla. Y entonces te aquilata, prueba o reprueba. ¿Cómo? Sí, ese es el ejercicio del amor fraternal. Sin embargo, desafortunadamente algunos no aprueban. Y se amargan, se alejan, se van de la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué? No, es que usted no sabe, pastor. Esto ya tiene mucho tiempo. ¿Y por qué nunca hablaste de él? Se alejan de las misericordias de Dios y de la comunión que hay con los hermanos. Qué especial es eso, ¿no? La comunión entre los hermanos, entre la iglesia. No es que las divisiones sean una necesidad moral para la iglesia, sino que surgen por la inmadurez de los creyentes, por el pecado y por la actitud de los propios creyentes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántas bajas tenemos? No estaba dormido, pastor, estaba solo leyendo. Versículo 20, vamos a avanzar. Del capítulo 11, ¿están conmigo? ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es para comer la cena del Señor, dice Pablo. Versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Uf. Ahora sí ya llegamos al meollo del problema. Y quiero que vean la diferencia de las divisiones. Las que trató en primera a los Corintios, capítulo 1, verso 12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Era una diferencia de predicador y se hicieron los grupos. Pero aquí estamos hablando de diferencias de clase social. Y lo voy a explicar a detalle, présteme atención. En aquella época de la iglesia naciente había una práctica de reunirse a comer. Se reunía la iglesia a hacer comidas para celebrar. Había una en particular que era muy conocida y se llamaba Éranos, con N, Éranos, en donde cada quien llevaba un platillo
se ponía todo en la mesa y todo era de todos. Aquí en México le llamamos de traje. ¿Sí la has escuchado? La iglesia primitiva adoptó esta práctica, hermanos. Y entonces le llamaban a estas reuniones ágape. ¿Se acuerda de la palabra o no? Le dije que se acordara. Que se amen unos a otros, como yo los he amado, es la palabra ágape. Entonces hacían estas reuniones para comer y se llamaban ágape o fiesta del amor, en donde todos los miembros de la congregación traían un platillo y lo ponían al centro y todos participaban de todo. Después que habían comido, se compartía el mensaje y terminaban ese tiempo con la cena del Señor. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Escúchame bien. Esto era una manera de producir y alimentar el sentimiento de comunión cristiana. Te lo repito, estas reuniones las hacían a manera de producir y alimentar el sentimiento de comunión cristiana. Ahora, yo te pregunto, ¿qué importantes son estos tiempos entre la iglesia, no cree? ¿Sí o no? Bueno, yo personalmente los disfruto mucho. Algunos de ustedes han abierto su casa y son tiempos especiales. Porque ¿sabe algo? Estamos aquí y estamos inmersos en el servicio. Hay ujieres, hay maestros, hay alabanza, entonces todos están viendo y no hay un tiempo para comunión íntima dentro de la iglesia. Pero cuando tú estás en esos espacios, es que verdaderamente puedes ponerte a conversar con un hermano, con una hermana, o dos o tres de ellos, y comienzas a abrir tu corazón. Les externas verdaderamente tu sentir. Ando desanimado, fíjate que estoy teniendo estos problemas. Hermano, ¿tú cómo le has hecho? Hermana, ¿te ha pasado esto alguna vez? Y comienzas a intimar verdaderamente. Comienzas a compartir tus cargas. Hermano, fíjate que yo tengo carga por las personas que están en prisión. Fíjate que yo por los hospitales. Fíjate que y empiezas a compartir y dices, órale, nunca había escuchado. Y comienzas a hablar con las personas. Debilidades. El punto es que la iglesia se conoce verdaderamente. ¿Estamos? Es más, en algunas ocasiones en esos eventos es donde se comparten las fricciones, esas diferencias. Hermano, pues yo quiero decirte que estoy molesto contigo, porque la otra vez no me saludaste. Oye, no hombre, pues ¿cómo crees? Te quiero mucho. Y se arreglan las cosas. Se perdonan, se pide perdón, se arreglan las cosas. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Corinto? Y ahora sí vamos a verlo ya que tenemos toda la idea completa. Que esta fiesta del amor se había degenerado. Porque había personas ricas o pudientes y había también pobres. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban los más prósperos y llevaban un montón de comida, hasta postres y por ahí alguna botella de vino. Y llegaba el otro rico también y le decía, pues vente. Ponían todo sobre la mesa y le decían, pero apúrate para que antes de que lleguen y nos den bajín. Y empezaban a comer rápido, a prisa para acabarse todo. Por otro lado, estaba el ala pobre de la iglesia. Algunos esclavos que estaban esperando esa fiesta del amor para tener la única comida digna de la semana. Porque no tenían mucho que llevar. Desayunaban un pan con vino. Y tal vez era todo lo que tenían que llevar, pero decían, bueno, pero ya el domingo va a haber fiesta de amor. Y ahí en el ágape, pues tal vez pueda comer un poco de carne. Tal vez pueda comer un poco de pescado. Y llegaban y encontraban a todos empachados y embriagados. Se había perdido la verdadera razón de estas reuniones, que era compartir. Compartir.
Mire, lo que ocurrió en la iglesia de Cristo naciente de aquel tiempo, fíjese qué tremendo. Lo que ocurrió en esa iglesia fue algo que el mundo nunca había logrado hacer, no ha logrado hacer y nunca logrará. Y fue derribar esas barreras sociales. El mundo nos ha enseñado a que hay dos caminos: o eres bueno o eres malo, o eres griego o eres romano, o eres adinerado o eres pobre. Y por eso la gente está metida en esa vorágine, persiguiendo el dinero, persiguiendo una posición intelectual, económica, desesperados corriendo. Pero en aquella iglesia todas esas barreras se perdieron. No había más divisiones. Lo que ocurrió en aquella iglesia, número uno, habían elevado a la mujer a su debido nivel. Dos, habían restaurado la dignidad del trabajo. Y número tres, habían suprimido el estigma de la esclavitud. Ya no había más esclavos. Todos eran iguales dentro de la iglesia. Nadie se creía más que nadie. Las mujeres estaban dignificadas, todos eran iguales. Igualdad de clases, nunca lo habían logrado, no lo ha logrado el mundo. Pero Pablo detecta el error y lo señala inmediatamente. Y les dice, versículo 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? Uno, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué quieren que les diga? Dice Pablo. ¿Que los alabe? En esto no los alabo. En esto no los alabo. Les está diciendo, no que esté mal que coman y que beban. Pero lo que están haciendo es desvirtuando completamente la razón de este tipo de reuniones. El motivo por el cual se reúne la iglesia en esta fiesta de amor se ha perdido. Y si lo traemos al día de hoy, yo creo que la iglesia no tiene tanto este tipo de problema en cuanto a clases, pero sí que hacemos grupos. Sí que si ahorita les digo, miren, va a haber tacos al pastor, no se vayan, inmediatamente se empiezan a formar grupos, en donde busco al que me conoce y al que yo quiero y al que nos llevamos bien, pero con aquel no. Y no todos, hermanos. Hay algunos que se esfuerzan. Hay 2 o 3 aquí en esta iglesia que yo los admiro, porque hasta me desafían en su forma de amar a la iglesia. Invitan a uno, invitan a otro, están conociendo a la iglesia, pero la generalidad es que tenemos ese problema y formamos grupos, nos segregamos. Hermanos, te voy a hacer una comida en la casa, ¿no quieren ir? Pero solo a quien me cae bien, a quien considero que compartimos la misma teología o con quien me llevo bien, pero nunca hago el esfuerzo de invitar al que no me cae bien, ignorando que tal vez Dios me va a bendecir grandemente con su vida. Y eso creo que pasa mucho en nuestros tiempos. Segregamos. ¿Y sabe qué? Esto es como si alguien al final de la reunión se acercara y me abrazara y me dijera, pastor, te quiero mucho, pero aborrezco a tu esposa. ¿Cómo? ¿Y cómo es que hay ovejas, hay cristianos dentro de la iglesia, en esta, que no saludan a las personas cuando llegan? O sea, si amas a Cristo pero no amas a la iglesia, ¿me lo explicas, por favor? Te quiero un montón, pastor, pero me cae muy mal tu esposa. Alzas tus manos, dices, Jesús, te amo, pero no me gusta tu iglesia. No soy capaz de saludar a nadie. De hecho, evito convivir. ¿Esto puede ser porque tengas miedo a que te conozcan? ¿Por qué pasa eso, hermanos? Es una completa incongruencia. Si tú amas a Jesús, tú amas a su cuerpo, porque formas parte de él. O es como aquel que se ve y dice, me encanta mi nariz, pero qué feos dientes tengo. Tienes que aceptarte. Y esta es la iglesia y tú formas parte de ella. Es tan imperfecta como yo.
¿Alguien está escuchando? Algo así está ocurriendo en estas reuniones especiales de Corinto, cuyo fundamento espiritual era el amor, el poder compartir con otros hermanos. Yo creo que los hermanos prósperos en Corinto, que tenían una buena posición económica, sabían que esta era una oportunidad para compartir con los demás. ¿Usted cree que sea así o no? No vayas. Hechos 20:35 dice, la iglesia naciente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Escucha. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nunca lo olvides, hermano. Son palabras de Jesús. Y Él dijo, es mejor, es más feliz, es más afortunado, es más dichoso aquel que da que aquel que recibe. Y no podemos negar que se siente muy bonito cuando recibes. Hermano, feliz cumpleaños. Se siente muy bonito. Pero ¿por qué es mejor dar que recibir? Porque lo dijo Jesús. Y esto tiene que darle un valor distinto en tu vida y en tu corazón. Dichoso, afortunado. Y existía otro rasgo particular en la iglesia naciente. Ya voy sobre el final. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído, escucha, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas es todas. Imagínate que vendían sus terrenos y el dinero llegaban y lo ponían a los pies de Simón Pedro. Administralo, confiamos en ti. Y ellos daban. Y ya no había pobreza, ya no había esclavitud, todos tenían lo mismo. ¡Qué corazón! ¿Usted cree que pueda volver a ver una iglesia así? ¿O será hasta que lleguemos a los cielos nuevos y la tierra nueva? O sea, vender tu casa y que llegues con alguien, no, hombre. Si trabajé toda mi vida, pastor, mi Infonavit, 24 años, ¿cómo tú? Y luego, hombre, se lo va a gastar él. Pues si ya cambió de carro. Era un mismo espíritu, un mismo sentir. Hasta que llegaron Ananías y Zafira, ¿no? Pero me parece increíble. Tenían en común todas las cosas. Ya sabían que el hermano tenía hambre. Mira, ven, pero ese es tu pescado, cómelo. Ahorita me dan a mí otro. Es más, ya viene la carne. Ya fue Bartolomé por unos cortes. Todo lo tenían en común. Yo lo viví, hermanos, esto, en la iglesia en donde conocí a Jesucristo. Y me trastornó el corazón. Había poca comida. Y como yo iba llegando, se quitaron el plato para dármelo. Dije, esto yo nunca lo había visto. Estos son homosexuales. Fíjese. Después vino la lluvia y comenzó una tormenta y hacía mucho frío, era diciembre. Y yo solo llevaba una camisa y alguien se quitó su chamarra y me la dio. Dije, algo hay aquí. Algo hay aquí extraño, voy a esperarme a ver a qué hora sale la bronca. Cuando yo experimenté ese amor, yo pude ver a Jesús en esos hombres. Tenían todo en común y se podían quitar el plato para dármelo a mí. Pero esto que estaba pasando en Corinto era completamente antibíblico. Terrible, lleno de glotones, borracheras, divisiones. Ahora los fifís ya estaban apartados.
contiendas entre miembros de la iglesia, hermanos. Qué bárbaro, qué bonita iglesia, ¿verdad? Pero por eso Corinto es una iglesia especial, porque aún ahí estaba la gracia y la misericordia de Dios, corrigiéndolos y diciéndoles, vuelvan al camino. Reuniones en donde más que ver el amor de Jesús estaba siendo deshonrado. Nueva Traducción Viviente se lee así. ¿Qué se supone que les debo decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. No lo voy a hacer. Y me llamaba la atención que con estas palabras comenzó y con las mismas palabras está terminando. Inicia diciendo, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Y termina diciendo, de ninguna manera voy a elogiarlos por esto. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Como iglesia, con los demás, con las demás iglesias. Bueno, eso es mucho pedir. Me interesa esta iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Entendimos algo? Vamos a ponernos de pie para orar, por favor.